Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema de la clase número 1, que tiene que ver con los seres vivos, ¿sí? ¿Qué es y qué no es un ser vivo? ¿Sí? En eso nos vamos a centrar en la clase de hoy. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de los seres vivos, nos referimos a animales dentro de los cuales nos encontramos incluidos los humanos, ¿sí? Dentro de la biología se incluye al humano dentro del reino de los animales, ¿sí? Tenemos también todo lo que son las plantas. Tenemos a los hongos, a todo el grupo de las bacterias y a los protistas. Estos dos últimos grupos, ¿sí? Son unicelulares, son microorganismos muy pequeños, ¿sí? Así que seguramente a simple vista no los vamos a poder ver, a los demás sí. Bien, ¿por qué estos seres que nombramos recién están vivos a diferencia de otras cosas, de objetos que podemos decir que no están vivos? Como por ejemplo, no sé, una roca o un pedazo de madera. Bien, los seres vivos comparten algunas características. La primera de esas características es que pueden cumplir con varias funciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones? Que se les llama funciones vitales, ¿sí? ¿Por qué vitales? Porque son importantes para justamente mantener vivos a esos seres, ¿sí? Por eso vitales, son de vital importancia para que se mantengan vivos esos seres. En primer lugar tenemos la nutrición. Todos los seres vivos se nutren de una u otra manera, ¿sí? Más adelante, cuando veamos un poquito los tipos de nutrición, vamos a ver que no todos los seres vivos lo hacemos de la misma forma, pero sí todos necesitamos nutrirnos porque es la forma en que obtenemos energía necesaria para vivir, ¿sí? Por otro lado, tenemos hago una aclaración antes de continuar. Dentro de la nutrición, ¿sí? Además de que nosotros incorporamos nutrientes, también se incluye a la respiración, porque muchos dicen, pero otra característica de los seres vivos es que respiran. En realidad se la incluye dentro de la nutrición, porque se considera que el oxígeno que nosotros incorporamos cuando respiramos también es un nutriente. Así que la respiración estaría dentro de este mismo punto que es la nutrición. Ahora sí, pasamos al siguiente punto. La función de relación. O a mí me gusta también llamarlo para que se entienda mejor, la función de supervivencia. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes sentidos, ¿sí? Podemos oír, podemos ver, podemos escuchar, podemos sentir. Todo eso nos permite percibir lo que ocurre a nuestro alrededor y también dentro nuestro, ¿sí? Por ejemplo, si vamos caminando por la calle y alguien nos llama, podemos escuchar, darnos vuelta, pero también podemos, por ejemplo, en la calle escuchar, no sé, una explosión. Si nuestro sistema, si nuestro organismo percibe, por ejemplo, que yo estoy en una situación de peligro, en mi cuerpo se van a activar un montón de cosas que me van a permitir la supervivencia en ese momento, ¿sí? O sea, mi organismo va a poder saber si yo estoy en una situación de peligro, por ejemplo. También por medio de la relación o de la supervivencia nosotros sentimos, por ejemplo, cosas internamente. Por ejemplo, podemos sentir dolores, ¿sí? Y el dolor en sí no es algo malo, sino que es un aviso del organismo de que hay algo que está pasando, a lo que le tenemos que prestar atención para que no nos llegue a causar un daño mayor, ¿sí? Entonces todo eso entra dentro de la función de relación o de supervivencia que nos permite saber cuando estamos en alguna situación de peligro, justamente
para tratar de evitarla o para salir de esa situación y poder seguir vivos, ¿sí? Y vamos con la tercera y última función vital, que es la función de reproducción, ¿sí? Esta última función se va a diferenciar un poquito de las dos anteriores, ¿sí? La función de nutrición y la función de relación son importantes a nivel individual. Yo tengo que nutrirme para que mi organismo tenga energía y para que mi organismo, ¿sí?, siga con vida. Yo tengo que cumplir con la función de relación o supervivencia para evitar generarle a mi cuerpo algún tipo de daño, ¿sí? Ahora, ¿por qué la reproducción no es importante a nivel individual? Ahora lo vamos a ver. La reproducción nos permite generar descendencia, ¿sí? El hecho de que una especie pueda generar descendencia hace que esa especie no se extinga, ¿sí? Imaginémonos que la especie humana, todos los humanos dejamos de tener hijos. ¿Nos vamos a morir inmediatamente? No, ¿sí? Pero a medida que la población vaya envejeciendo y vayamos muriendo, si no nacieron nuevos individuos, o sea, si nos dejamos de reproducir, va a llegar un momento en el que no va a haber nuevos individuos y la especie se va a extinguir, o sea, va a desaparecer del planeta. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con muchas especies? Ya más adelante, cuando veamos las problemáticas ambientales, vamos a ver que a causa de la contaminación y de un montón de daños que causamos los humanos, hay muchas especies que están extintas o en peligro de extinción justamente porque no logran la reproducción. Bien, pero yo, por ejemplo, como individuo, puedo decidir no reproducirme y sin embargo voy a seguir viviendo, no me voy a morir, voy a continuar con mi vida normalmente, ¿sí? O sea, el hecho de no reproducirme no me va a hacer que yo me muera. Yo voy a poder seguir viviendo. En cambio, si yo no me nutro o si yo no tengo la función de supervivencia activa, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? Supongamos que yo dejo de comer, no ingiero más nutrientes, voy a poder sobrevivir algunos días, quizás algunas semanas, pero va a llegar un momento en que se va a agotar la energía de mi cuerpo y me voy a morir, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la función de relación, ¿sí? Supongamos que yo dejo de poder percibir lo que ocurre alrededor mío o en mi interior, ¿sí? Supongamos que dejo de sentir dolor. Vamos con esa función. Yo dejo de sentir dolor. Entonces yo, por ejemplo, voy a estar cocinando, me voy a estar quemando la mano quizás, pero no voy a sentir dolor, ¿sí? Entonces le voy a estar generando un daño a mi cuerpo sin darme cuenta. O supongamos que tengo que salir a la calle, pero dejo de tener mis sentidos que me permiten saber lo que ocurre en el entorno. Por ejemplo, dejo de ver y dejo de escuchar. Puedo salir a la calle, me puede pasar un montón de cosas. Me podría atropellar un auto, ¿sí? Me podría caer, me podría lastimar, ¿sí? Entonces correría riesgo mi vida, ¿sí? Entonces yo necesito a nivel individual cumplir con la función de nutrición y de relación, ¿sí? Para poder sobrevivir, ¿sí? Son importantes a nivel individual. Cada individuo debe nutrirse y debe relacionarse, pero no así con la reproducción, ¿sí? La reproducción es una función importante a nivel especie, no a nivel individuo. Si yo solita no me reproduzco, si no tengo hijos, por ejemplo, no me va a pasar nada, no me voy a morir, ¿sí? Ahora, si la especie humana se deja de reproducir, ahí sí, corre riesgo la especie. Hay riesgo de que haya una extinción, ¿sí? Entonces, estas funciones son importantes a nivel individual y la reproducción es importante a nivel especie, ¿sí? Bien.
Entonces, estas características las cumplen todos los seres vivos, desde los protistas hasta los animales, todos. De diferentes maneras, no todos nos relacionamos o cumplimos con la función de supervivencia de la misma manera, no todos nos nutrimos de la misma manera, no todos nos reproducimos de la misma manera. Justamente después estas funciones las vamos a empezar a ver un poquito con mayor detenimiento a cada una y vamos a ver, por ejemplo, que hay dos tipos de nutrición distintas, que no todos los seres vivos percibimos las mismas cosas de la misma manera, que hay dos tipos de reproducción, ¿sí? Bien, y además de cumplir con estas funciones vitales, todos los seres vivos estamos formados de la misma manera, ¿sí? Todos los seres vivos estamos formados por células, ¿sí? ¿Qué son las células? Las células son unidades muy pequeñitas que nos forman a todos los seres vivos. Ahora yo les voy a mostrar una imagen como para que se hagan una idea de qué estamos hablando. Bien, ahí está. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de células. En general, las células las solemos dibujar, ¿sí? Con una membrana, con un núcleo internamente. Y bueno, después, según qué tipo de célula sea, va a tener diferentes organelas, diferentes cosas adentro, ¿sí? Pero la realidad es que no todas las células son así redonditas, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de célula sea, va a haber diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, las células de nuestro sistema nervioso son así. Esta es una célula de tejido conectivo, estas son células de la sangre, células del hueso, las células reproductoras del hombre, el espermatozoide, y de la mujer el óvulo, las células de un músculo, ¿sí? No son todas iguales, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las bacterias están formadas por un tipo de células que son las procariotas, y los demás, protistas, hongos, plantas, animales, están formados por otro tipo de células que son las procariotas. Y al mismo tiempo, las células procariotas se dividen en dos grupos. La célula animal, que forma todo lo que son los animales, los hongos, algunos protistas, y la célula vegetal, que forma a lo que son las plantas y también algunos protistas, ¿sí? Entonces son células que van a ser más complejas, bastante más complejas que la célula procariota. Esta es la procariota y acá tenemos eucariota animal y eucariota vegetal, ¿sí? Entonces, no todos los seres vivos están formados por las mismas células, pero sí tenemos que saber que todos están formados por células, ¿sí? Por diferentes tipos de células. Ahora vamos a ahondar un poquito más en esta característica. Para eso vamos a hacer las actividades en clase y vamos a leer un texto también.